Es un placer tenerlo con nosotros y realmente sé que vamos a ser bendecidos con lo que usted tiene para compartir con nosotros y queremos que empiece con una oración, si nos hace el favor. Claro, hermano, muy buenas noches, gracias para usted y para todos, muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Vamos a comenzar este estudio, vamos a inclinar nuestras cabezas y los que puedan, donde estén, postrarse. Vamos a orar. Bondadoso Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos de nuevo para aprender de tu palabra, para apoyarnos, fortalecernos unos a otros en esta verdad que nos has dado, que es la verdad presente. Suplicamos conforme a tu voluntad que nos ayudes a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, que podamos ayudar a preparar a otros y que también nos preparemos conforme a tu voluntad. Bendice cada hogar aquí representado, bendice cada uno de los hermanos y hermanas que estén por entrar, bendice sus familias, bendice sus necesidades. Acompáñanos, amado Señor, en esta hora y te suplicamos que el estudio que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre y para fortalecimiento de nuestra fe como adventistas del séptimo día, para que también otros que no conocen de este mensaje puedan prepararse, puedan advertirse de la urgente necesidad de una consagración. Suplicamos, Padre Celestial, que nos des tu discernimiento, tu entendimiento, todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar el estudio, hermanos. Les ofrezco disculpas que estoy en medio de una fuerte gripa, pero pues para la honra de Dios estaremos tratando de hacer lo que sea conforme a la voluntad de Él. Entonces, pues de antemano les ofrezco disculpas por si hay tos, por si hay alguna interrupción. Esta presentación va a estar grabada y va a estar siendo montada en la página de Apocalipsis 14 en el canal de YouTube, Dios mediante mañana, pero básicamente pues todo va a estar, vamos a tener la presentación completa para que ustedes puedan ver en detalle lo que vamos a tratar esta noche. El título es Los tiempos proféticos, parte 1. Hoy es abril 19 del 2018 y quiero arrancar con el texto de Isaías 55 del 6 al 7, para que podamos entender que este es un texto que se está aplicando para la necesidad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de todos los que estamos en este movimiento de verdad presente, que estamos preparándonos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y también para las personas que necesitan conocer de este mensaje. Dice Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La visión que recibe, nosotros somos el pueblo de la profecía, nosotros somos un movimiento profético que está consignado en las profecías de Daniel y Apocalipsis, y por eso es necesario que estemos recordando las promesas que están dadas en ambos libros. Y quiero recordar la promesa que hay en Apocalipsis 1, verso 3, pero voy a leer desde el verso 1.
quisiera por favor que ustedes tuvieran sus Biblias a la mano, porque vamos a poder a estar escribiendo ciertas fechas, ciertas citas en las Biblias como referencia para los tiempos proféticos. Muchas veces nosotros a veces no tenemos estas fechas en nuestras memorias, y si las tenemos registradas en la Biblia va a ser muy fácil, porque va a poder servir para que podamos explicar a otros los eventos proféticos basados en las evidencias históricas que tiene la humanidad. Apocalipsis 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que en él vio. Ahora aquí está la promesa para quienes necesitamos estudiar la profecía bíblica. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora es el tiempo de ¿qué? Entonces tenemos que pensar, hermanos, que es el tiempo de la consumación de la historia de la humanidad. Es la segunda venida de Cristo. Y por eso cada vez que leamos más las profecías, oigamos más de la profecía y guardemos las cosas que están consignadas en ellas, nuestra fe se va a aumentar, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas de esta profecía, vamos a ser bienaventurados. Entonces, hemos hablado de lo que es el quiasma profético. Nosotros, para no entrar en confusiones en este tiempo, estoy en la página número 5, hermana Brenda, por si quiere, por favor, para que la coloque, si le queda fácil. No sé si le quedó fácil hacer el ajuste para poder colocar esa página. Hermana Brenda. Hermano, no pude abrir el último PDF que me mandó. No, pero las fotos que le envié. Sí, no lo pude abrir. Ok, bueno, está bien. Entonces, nosotros se nos habla mucho de lo que son las profecías, lo que son las iglesias, los sellos, las trompetas, y es necesario que mantengamos un orden en la estructura que tiene el Apocalipsis. Y pues en la presentación que les voy a dejar, pues va a estar escrito lo que les voy a estar diciendo. Entonces yo ya había mencionado esto antes en un estudio previo, pero básicamente hay un contexto, hay una parte histórica y hay una parte escatológica en la estructura de Apocalipsis, y nosotros estamos justo, digamos, estamos a puertas de entrar en lo que es la gran controversia, que es la marca de la bestia, que se encuentra en el Apocalipsis 12 al 14. Y tenemos que mantener la estructura para que no podamos ser confundidos cuando se nos hable de trompetas, de sellos y de iglesias. Estamos en la séptima iglesia, estamos a puertas de entrar al séptimo sello y estamos en la séptima trompeta. Y es necesario que podamos mantener esa estructura para que no seamos confundidos en términos de considerar detalles de lo que está digamos, de ese orden, para no sacarlo fuera del contexto en el tiempo en el cual estamos por entrar. Y
las 7 iglesias pues son 7 periodos históricos que ha vivido la humanidad en sus diferentes fases en la era cristiana, y arrancan las 7 iglesias están descritas en Apocalipsis 1 al 3. Los 7 sellos están descritos en Apocalipsis 4 al 6, verso 13, y en el capítulo 7. Y las 7 trompetas arrancan desde el capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11. Y las últimas 3 trompetas, la Biblia nos describe unos términos que son el ay. El primer ay, el segundo ay y el tercer ay. Cada uno de ellos corresponde a una trompeta. O sea, el primer ay corresponde a la 5ª trompeta, que es el 5.º sello y que es la 5ª iglesia. El segundo ay es la 6ª trompeta, el 6.º sello y la 6ª iglesia. Ahora, en la 6ª iglesia, que es Filadelfia, que va del periodo de 1755 a 1844, encontramos que hubo 3 señales proféticas que se dieron en ese momento. O sea, y eso lo encontramos en la descripción del 6.º sello. Quiero que vayamos a las Biblias, a Apocalipsis 6, versículo 12 al 13, y ahí nos describe los 3 eventos que se dieron en ese periodo histórico. Dice el versículo 12: y miré cuando él abrió el 6.º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Ese es el terremoto de Lisboa. Eso sucede en noviembre 1 de 1755. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, por favor, escriban eso. En Apocalipsis 6:12, cuando se abra el 6.º sello, se nos dice que aquí fue hecho un gran terremoto. Esto es un resumen de un estudio previo que ya lo habíamos tocado a ciertas partes, pero es bastante extenso. Toda la información relacionada con estos eventos históricos está registrada. No voy a entrar en detalle, pero solamente voy a mencionar los hechos como tal. Y cuando se habla y dice, y aquí fue hecho un gran terremoto, en Apocalipsis 6:12, por favor tomen esta fecha, que es noviembre 1 de 1755, y es el terremoto de Lisboa. Y la segunda parte del verso 12 dice: y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre. Ese evento sucedió en mayo 19 de 1780. En el verso 13 encontramos el tercer último de los eventos que están anunciando el evento portentoso, que es el fin del tiempo, que era la segunda venida de Cristo, para que el pueblo, toda la tierra se preparara. Se da en el verso 13 y dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, en ese versículo, por favor, eso sucedió en noviembre 13 de 1833. Entonces, los 3 eventos son el gran terremoto, que es fecha noviembre 1 de 1755. Cuando se oscureció el sol fue en mayo 19 de 1780. Y las estrellas del cielo cayeron, es noviembre 13 de 1833. Ahora, esto también lo encontramos profetizado por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y se está haciendo referencia a la profecía de las 2260 tardes y mañanas de Daniel, del periodo profético de Daniel 7, cuando nos habla del periodo del absolutismo papal.
Y dice, y después de esto también después de la tribulación de aquellos días, vendrían las señales. Y dice, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Esto es el oscurecimiento del sol que se dio en mayo 19, 1780. Y las estrellas caerán del cielo, también es noviembre 13, 1833. En el verso 30 nos dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces, vamos en el diagrama que ustedes van a estar viendo cuando tengan la presentación, vamos a colocar como una ampliación de esa información en términos de lo que es la sexta y la séptima trompeta. Entonces las tres señales caen bajo la sexta trompeta, bajo el sexto sello, porque eso es lo que menciona Apocalipsis 6, 12 y 13, que es bajo el sexto sello, pero que corresponde a la sexta trompeta. Están los tres eventos. Está el terremoto de Lisboa, noviembre 1 de 1755, está el oscurecimiento del sol en mayo 19 de 1790 y la caída de estrellas en noviembre 13 de 1833. Entonces hasta aquí estamos haciendo la secuencia para que finalmente nos concentremos en lo que es la gran controversia, que es la marca de la bestia, y lo encontramos en Apocalipsis 12 al 14. Entonces, en Apocalipsis 13, del 1 al 10, todo adventista y todo estudioso de la Biblia, incluso desde la Reforma, todos los que estudiaron las profecías, identificaban claramente quién es la bestia que sube del mar. Y la bestia que sube del mar, de acuerdo a la descripción histórica, profética de la Biblia, sabemos que es el sistema papal. Desde el verso 11 hasta el 18, la bestia que sube de la tierra se nos habla de varias cosas muy importantes para este tiempo. Del verso 11 al 18 se nos menciona la bestia que sube de la tierra. Y a nivel del contexto histórico, en el tiempo en que el sistema papal recibe un área de 1798, también está surgiendo un poder que es Estados Unidos de Norteamérica. Y la imagen de la bestia es una entidad que va a tener un parecido muy grande con el sistema papal. Y de acuerdo a la profecía y de acuerdo a lo que son las descripciones de cómo el protestantismo primero vino a ser un poder muy muy importante para poder promulgar la verdad, ese poder se ha estado corrompiendo cada vez más hasta que va a entrar en apostasía. Y la imagen de la bestia en Apocalipsis 13, del 11 al 18, se refiere al protestantismo apóstata, que va a negar todos los principios del protestantismo heredados desde el momento en el cual Martín Lutero clavó las tesis en Wittenberg en 1517. Y también se nos habla del número de la bestia, y el número de la bestia pues tiene que ver con el 666, y esto tiene que ver con el mismo sistema papal, que es la identificación de un número de hombre, como dice la profecía, y esto equivale a la numeración en latín de lo que es el nombre que recibe el sistema papal, que es Vicarius Filii Dei. Entonces no vamos a entrar mucho en detalle, esto ya lo sabemos todos, pero quiero concentrarme, hermanos, específicamente en la importancia que nosotros como adventistas, basados en nuestro legado histórico, sepamos exactamente por qué nosotros tenemos que dar y entender, para poder predicar el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, porque es un mensaje complementario, es un mensaje completo.
necesitamos entender el contexto histórico de cómo se dieron estos mensajes, de cómo se dieron los movimientos históricos en su momento para que podamos ayudar a otras personas a entender cuál es nuestro mensaje histórico y por qué es tan importante este mensaje profético que tiene que dársele al mundo. Entonces, en Apocalipsis 14, como estamos viendo que la gran controversia se está llevando a cabo en los capítulos del 12 al 14, es muy importante el mensaje que hay en Apocalipsis 14 con relación al mensaje de los tres ángeles. Entonces es muy importante que entendamos también, porque cada uno de estos mensajes tiene una ubicación en la historia del movimiento protestante. Apocalipsis 14 del 6 al 7 nos habla del mensaje del primer ángel. Dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Entonces, como ya vimos, las tres señales proféticas nos estaban anunciando que ya en Mateo 24:30 nos habla de la importancia de, digamos, que iban a darse estos eventos y después iba a venir la venida de Cristo. O sea que con la venida de Cristo se iba a comenzar se iba a establecer el reino de él en la tierra y en el cielo, pero antes de eso tendría que venir el juicio. Entonces en el verso 7 se nos habla de eso, y dijo el ángel diciendo en alta voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y habrá aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Tenemos que encontrar en la historia cuándo se comenzó a dar este mensaje profético. Y también Apocalipsis 14:8 nos habla del segundo mensaje. Dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. También tenemos que saber en qué momento se comenzó a predicar este mensaje. Y el verso Apocalipsis 14, del 9 al 12, encontramos el mensaje del tercer ángel. Dice: y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. En Apocalipsis 15 encontramos que la ira de Dios son las 7 plagas. O sea que estos eventos nos van a conducir, hermanos, a las escenas finales de la historia de la humanidad. Y es por eso tan importante que podamos ubicarlos en el contexto histórico de cuándo se dieron, cómo se dieron, para que no seamos confundidos y no confundamos a las personas para estar colocando fechas que no son, para estar colocando estos eventos en eventos futuros, porque se comenzaron a dar en un tiempo y van a seguir, todos van a unirse. Para más adelante estaremos estudiando el tema del fuerte pregón, pero es muy importante que podamos estudiar el contexto de lo que es el mensaje de los tres ángeles, de cómo todos se unen para dar el fuerte pregón en el tiempo en que se dé la ley dominical, que es la marca de la bestia. La marca de la bestia es la ley dominical obligatoria que se va a dar en Estados Unidos. Por eso es que es tan importante que podamos entender esto a nivel histórico. Ahora la pregunta es: ¿sabemos cuándo comenzaron a ser predicados cada uno de estos mensajes? Entonces, ¿cuándo comenzó a predicarse el mensaje del primer ángel? ¿Cuándo se entendió el mensaje del primer ángel? Porque no es solamente que se predique, sino que se haya entendido el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, del 6 nos habla de 6 y 7 nos habla del comienzo de la hora del juicio, que era necesario que adoráramos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y las aguas. Nos está invitando a guardar los mandamientos de Dios, porque el que en toda la ley
de los 10 mandamientos hay un mandamiento específico que nos habla de adorar a Dios, que hace que aquel que hace el cielo y la tierra, es el cuarto mandamiento. Entonces el temor a Dios está asociado con la ley de Dios. Y hubo un evento, voy a estar citando de La Gran Controversia, que es un libro histórico muy bueno. Cualquier persona que esté escuchando que no tenga el libro, pueden por favor contactarme para poderles hacer llegar el libro. Ustedes me mandan un correo a contacto@apocalipsis14.com, y a vuelta al correo podemos estar haciéndole llegar este libro. Entonces, en La Gran Controversia, página 332, nos habla lo siguiente. En el párrafo 1 dice: en 1833 Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. Además, un buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus trabajos. Miller hace parte de un movimiento que fue el movimiento millerita, que fue un movimiento que lideró el despertar espiritual en Estados Unidos, precisamente por las 3 señales que se habían dado antes, en 1755, en 1780 y en 1833. Dice el siguiente párrafo: en 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Entonces, el mensaje del juicio tenemos que unirlo con el mensaje, con la última señal que se dio para previo a lo que iban a ser los desenlaces, el desenlace de la segunda venida de Cristo. La Gran Controversia, página 350, nos dice la historia, nos dice lo que fue el movimiento millerita y lo que fue el movimiento de reavivamiento espiritual que se dio en Estados Unidos y en todo el mundo. Dice: así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo, se ha acercado el reino de Dios, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto a tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel, y el mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Dice en La Gran Controversia, página 366, a Guillermo Miller y sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Más adelante dice: por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, con Miller en 1833, con la señal, la última señal anunciada por Cristo, se comenzó a hablar del temor a Dios y que se le tenía que dar gloria porque la hora de su juicio había llegado. O sea que aquí se nos habla de la mención precisa para el juicio. En la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios, y la computación de los periodos proféticos en que se basa este mensaje se colocan en el término de los 2300 días, y se estaba llegando, hermanos, a la fecha de 1833, que iba a llegar en el cómputo profético hasta otoño de 1844. O sea, para que ustedes por favor pongan en sus Biblias en Apocalipsis 14, del 6 al 7, coloquemos el mensaje del primer ángel. Se comienza a partir de 1833 y va hasta octubre 22 de 1844.
Sin embargo, no termina en 1844 porque este mensaje también todavía es verdad presente, pues el juicio investigador ya no se está llevando a cabo en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, pero sigue habiendo un juicio investigador. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta para el estudio profético. Entonces, el primer ángel entonces se comienza a predicar en 1833 y va a estar continuando hasta el siguiente evento, que va a ser la marca de la bestia. Entonces vamos a dejar una línea en el tiempo extendida desde el mensaje del primer ángel, arranca en 1833 y continuará hasta que llegue la marca de la bestia. Más adelante vamos a estudiar cuáles van a ser los eventos que siguen a continuación de ese momento. Entonces también este mensaje va hasta 1844, que es el inicio del juicio a los muertos, y es en el otoño de 1844, y ese 1844 es el tiempo de separación entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, entre el sexto sello y el séptimo sello, para que lo tengamos en cuenta en el resumen. Ahora, ya vimos Apocalipsis 14, del 6 al 12, que fue el mensaje del primer ángel que comenzó a predicarse en el otoño de 1833, que comenzó a predicarse en 1833. Y sigue, o sea, el mensaje continúa hasta el tiempo presente. ¿Cuándo comenzó a predicarse el mensaje del segundo ángel? ¿Cuándo se entendió el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 14:8, para que también por favor lo tengan en sus Biblias. Dice: y otro ángel le sigue diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Todos los reformadores, todos los historiadores que han estudiado juiciosamente las profecías bíblicas, todos, absolutamente todos, coinciden en Babilonia es el sistema papal. Y el hecho que se le haya dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación es que este sistema ha corrompido a todas las naciones por medio de la idolatría y por medio de las falsas doctrinas, de la fornicación, o sea, del adulterio espiritual que se ha cometido. En lugar de adorar a Dios, lo que se ha hecho es a adorar a dioses falsos, a venerar imágenes, a cambiar la ley de Dios. Todo eso es lo que está contenido en este mensaje, que es muy importante poderlo entender y poderlo mostrar a las personas en el contexto de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora, dice la gran controversia, página 385, párrafo 2 en español. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque en ningún país se ha predicado más abundantemente la palabra de Dios, y por eso es que esta nación nació como una nación protestante. Dice: donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total sino hasta 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Entonces dice: sin embargo, aún no se puede decir que ha caído es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo
existe, y es por eso que estamos haciendo este estudio. Si no hubiera opción de predicar la verdad, ya todo el mundo estaría en contaminación. Dice, y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiana. Entonces, ¿cuál va a ser la señal que Babilonia ha caído finalmente? Eso lo vamos a encontrar en el mensaje de Apocalipsis 18 del 1 al 4. Por eso es que por ahora estamos viendo el inicio de la caída de Babilonia, cuando le ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su furor, pero no se ha completado todavía, porque todavía existe el protestantismo, todavía está vivo el protestantismo. Dice, pero más adelante dice, y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha alcanzado su culminación. Entonces, el mensaje del segundo ángel, que es Apocalipsis 14:8, de acuerdo a lo que acabamos de leer, comenzó en el verano de 1844 y no termina allí. Es aún verdad presente, pues no se ha alcanzado el rechazamiento de las verdades especiales para este tiempo. Entonces, en nuestro grafiquito vamos a hacer la ubicación de este evento, que es el mensaje del segundo ángel de 1844 en el verano, pero ese mensaje va a continuar hasta el tiempo que va a ser señalado por el mensaje de cuando se dé la ley dominical. Entonces, ahora, ¿cuándo comenzó a predicarse el mensaje del tercer ángel? ¿Cuándo se entendió el mensaje del tercer ángel también? Entonces, para que entendamos, hermanos, que nosotros los adventistas damos por hecho las cosas, decimos a veces las fechas como a nivel mecánico, pero es importante que entendamos cómo fue que se fue revelando, cómo fue que se fue dando la revelación de la profecía, y que esto involucra no solamente a los adventistas, sino a todo el mundo. O sea, todo el mundo debe estar estudiando estas profecías, porque es el mensaje, el último mensaje, es la advertencia final que se tiene que dar a las personas. Ahora, ¿cuándo se comenzó a dar este mensaje? Entonces, el mensaje del tercer ángel, para los que no lo sabían, tiene dos partes. En la primera parte es los versos del 9 al 10, o sea, Apocalipsis 14 del 9 al 10 nos da la primera parte de este mensaje. Dice, y el tercer ángel lo sigue diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que son las 7 plagas, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, ya no va a haber misericordia, sino es completamente, se acabó la misericordia de Dios. Y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y la segunda parte del mensaje está en el verso 11 al 12. Entonces, dice capítulo 14, verso 11 y 12, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y aquí está la clave de esta segunda parte. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cuál parte se entendió primero? ¿Se entendió primero sobre la bestia, sobre la imagen, sobre lo que era la ira de Dios, lo que era el fuego? ¿O se entendió lo que eran los mandamientos de Dios, que era necesario guardarlos y que era necesario tener la fe de Jesús? Entonces, aparentemente la lógica nos diría que el mensaje, la primera parte se entendió primero, pero no fue así. Y vamos a ver las fechas exactas para que ustedes por favor los escriban en sus Biblias. Entonces, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 76, párrafo 12 en español, dice: en el otoño de 1846 comenzamos a observar el sábado bíblico, a enseñarlo y a defenderlo.
Dice más adelante, el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba abierto en el cielo y se mostró el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Había 2 ángeles, uno en cada extremo del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia él. Mi ángel acompañante me informó que esto representaban a toda la hueste celestial que miraba con reverencia la santa ley de Dios que había sido escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos se encontraban escritos. Quedé asombrada al ver el 4.º mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por un suave halo de luz. El ángel me dijo, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cuando se colocaron los fundamentos de la tierra, también se colocó el fundamento del sábado como un día de reposo. Entonces, el entendimiento del sábado, de los mandamientos de Dios, de la visión del santuario celestial, se dio en el otoño de 1846, y ahí el pueblo adventista que pasó por el gran chasco, ellos comenzaron a observar el sábado bíblico, y eso fue por revelación. Da esto. El mensaje se comenzó a predicar entonces en el otoño de 1846. Ahora dice, con relación a la primera parte, dice, el Señor me dio la visión. Estoy leyendo de Primeros Escritos, página 33, párrafo 1. Primeros Escritos, página 32, página 33 y 34, unas secciones de cada uno de ellos. El Señor me dio la visión que sigue en 1847, mientras los hermanos están reunidos en sábado en Thompson, Maine. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos. Es el gran asunto para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase los santos exclamaban gloria, aleluya. Sus rostros sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de esta gloria los impíos no podían mirarlos, y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. O sea que la visión del entendimiento sobre la bestia y su imagen se comenzó a dar en 1847. Dice Amós 3:7, dice, porque no hará nada el Señor sin que sea revelado su secreto a sus siervos los profetas. Y nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 78, nos sigue diciendo, cuando comenzamos a presentar la luz acerca de la cuestión del sábado, que fue en el otoño de 1846, no teníamos una idea claramente definida acerca del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 9 al 12. El énfasis mayor del testimonio que dábamos a la gente consistía en el gran movimiento que anunciaba la segunda venida era de Dios, y que los mensajes del primer y segundo ángeles ya habían sido dados y que el mensaje del tercer ángel debía darse. Vimos que el mensaje del tercer ángel concluía con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Y vimos tan claramente entonces como ahora lo vemos que estas palabras proféticas sugieren una reforma acerca del día de reposo. Pero no teníamos una posición definida acerca de lo que era la adoración de la bestia mencionado en este pasaje, ni el significado de la imagen
y la marca de la bestia. O sea, para otoño de 1846 ellos no tenían conocimiento de qué era el pasaje, lo que significaba la adoración a la bestia, la imagen y la marca de la bestia. Ahora, el entendimiento de la segunda parte del mensaje del tercer ángel vino en 1946 y la primera parte, que son los versos 9 y 10, vino en 1847. Entonces les pido el favor, hermanos, que en sus Biblias escriban eso. El mensaje del tercer ángel, que es el verso 11 y 12 de Apocalipsis 14, se entendió primero que la primera parte, que son los versos 9 y 10. En 1846 se entendió la segunda parte y en 1847 se entendió la primera parte de este mensaje, para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces vamos también a anotar en nuestra gráfica el mensaje del tercer ángel, que acá arranca en 1846, y la segunda parte, y en 1847 arranca el entendimiento en la primera parte. Muy bien, ahora el mensaje, hermanos, del tercer ángel no se comprendió completamente sino hasta 1888, cuando se iba a dar una ley dominical. Por eso es que es muy importante poder entender esto. Entonces, si nosotros tomamos 1847, que es el entendimiento de la profecía bíblica completa, que ya se entendió la segunda y la primera parte de Apocalipsis 14, del 9 al 12, si nosotros tomamos desde 1888, restamos 1847, encontramos que hay 41 años, o sea, hay una generación bíblica. Hay varios textos, Salmo 95 del 8 al 10 nos confirma que una generación bíblica corresponde a 40 años. Ahora, hay unos escritos históricos muy importantes de E.T. Jones, que están del 27 de febrero de 1890, y ya en 1888 se estaba dando inicio al proyecto de ley dominical. Es muy importante que esto lo estudien y esto lo tengan en cuenta, hermanos, porque muy pronto se va a dar una enmienda constitucional en Estados Unidos, y exactamente lo mismo que sucedió en ese tiempo se va a estar dando ahorita. Entonces es muy importante que entendamos la secuencia histórica para que sepamos que estamos en el camino que es correcto y que necesitamos prepararnos para ese momento. Pero antes de eso tenemos que estar anunciando estos mensajes tan importantes de estos tres ángeles. Dice 27 de febrero de 1890, E.T. Jones dice: luego habló el señor Schulteis y dijo que representaba la asamblea local número 2672 de los Caballeros del Trabajo, que es una sociedad secreta. Dijo que su asamblea había respaldado el proyecto de ley de Breckinridge, y se refirió al endoso del proyecto de la ley dominical de Blair por la Asamblea Nacional en Indianápolis en 1888. Y dijo que cada caballero del trabajo estaba representado en este respaldo. O sea, hay varios textos proféticos y históricos que nos hablan del involucramiento de las sociedades secretas con el tema del proyecto de la ley dominical. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Habla entonces que el proyecto de ley se tituló Un proyecto de ley para evitar que las personas sean obligadas a trabajar el domingo. Entonces se habla, dice, es un proyecto de ley para evitar que las personas sean obligadas a trabajar el domingo, pero era un proyecto de ley para obligar a las personas que descansaran en domingo. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos que para ese momento, a partir del entendimiento de qué era cada uno de los mensajes proféticos de Apocalipsis 14,
una generación se dio para que pudieran entender estos mensajes completamente, porque para 1888, de acuerdo a las profecías, se iba a dar la ley dominical. Ahora, hay una pregunta que necesitamos hacer, que la vamos a hacer más adelante, pero por ahora vamos a colocar la fecha de 1888 como, ¿qué?, como el inicio del proyecto de ley dominical. Voy a leer algo que encontramos en unos escritos de 1888 y del evangelismo y de primeros escritos, página 85. Voy a leer primero el escrito de 1888, página 1073, párrafo 7. El tiempo de prueba está sobre nosotros. Voy a ponerlo aquí. El tiempo de prueba está sobre nosotros porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo y el Redentor que perdona el pecado. O sea, por favor, hermanos, ustedes escriban en Apocalipsis 18, que es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, escriban esta fecha, 1888. Ese fue el inicio del mensaje del fuerte pregón, pero más adelante vamos a estar estudiando más en detalle, no en esta ocasión, pero en las siguientes ocasiones vamos a estar estudiando el mensaje del fuerte pregón de Apocalipsis 18. Por ahora estamos estudiando Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Dice en el evangelismo, página 174, nadie hasta ahora recibió la marca de la bestia, el tiempo de prueba no ha llegado aún. O sea, hermanos, entendamos que la marca de la bestia es el tiempo de prueba que toda la tierra va a tener que enfrentar para tomar una decisión, ya sea o guardamos la ley de Dios, adoramos a Dios por medio del guardamiento por guardar la ley de Dios, o vamos a guardar la ley humana. Y dice aquí, hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. O sea, en la iglesia católica romana y en todas las iglesias hay personas fieles que no conocen de esta verdad. Y por eso es tiempo para que nosotros, hermanos, comencemos a hablar de esta información, de poderles mostrar los eventos históricos, porque es muy necesario para este momento. Sigue diciendo, nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. O sea, la ley de Dios, hermanos, está dada para que nosotros la sigamos, y ese es el llamamiento que tenemos que hacerle a las personas. Dice, pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres en contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Entonces, ahorita en este momento, justo en este momento en Estados Unidos, se está volviendo a hablar sobre una enmienda constitucional, y eso se estaba dando también en 1888. Voy a leer un texto de la Review and Herald del 18 de diciembre de 1888 que nos dice: vemos que se están haciendo esfuerzos para restringir nuestras libertades religiosas. La pregunta del domingo ahora está asumiendo grandes proporciones. Una enmienda a nuestra Constitución se está instando en el Congreso, y cuando se obtiene, la opresión debe seguir. Ahora, para que ustedes tengan en cuenta, hermanos, que justo en este momento en Estados Unidos se está hablando de una enmienda constitucional. Y eso significa que cuando se haga esa enmienda constitucional se va a comenzar con el tema de la segunda enmienda por el tema de las armas. Ya eso lo estuvimos estudiando la presentación anterior.
pero se va a llevar es precisamente a que se lleve a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la que permite que haya libertad de conciencia a nivel nacional. Esa es la señal profética que estuvo siendo anunciada en 1888, pero no llegó, no se dio porque el pueblo de Dios no estaba preparado para ese evento. Ahora, con esto que estamos estudiando y con todas las fechas que estamos dando, esto debería ser un recordatorio, hermanos, para que podamos entender que no podemos quedarnos, no podemos quedarnos con la información básica de lo que significa ser un adventista verdadero, basado en la profecía y basado en la historia, porque muchas veces se nos van a preguntar ¿dónde está su fe? ¿Por qué usted cree ¿Por qué usted cree esto? ¿Por qué usted cree 1844? Y muchos no vamos a poder dar razón porque no hemos hecho la preparación adecuada. Sigue diciendo ella, ahora no nos parece posible que alguien deba sostenerse solo, pero si Dios ha hablado alguna vez por mí, la advertencia está aquí, dice, llegará el tiempo en que seremos llevados ante los concilios y ante miles por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar la razón de su fe. O sea, muchos de los adventistas vamos a ser llevados a juicio, a tribunales, a concilios, y se nos va a preguntar de nuestra fe. Dice, entonces vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado por la verdad. Y necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos saber por qué creemos en las doctrinas que defendemos. Debemos buscar críticamente los oráculos vivos de Jehová. Números con relación a las generaciones que, digamos, de una generación que son 40 años, Números 32:13 y Hebreos 3:9 al 10 nos habla que se contaba una generación bíblica, son 40 años. Entonces, acuérdense, hermanos, que el mensaje del tercer ángel, la última parte en entenderse, fue la primera parte, que es los versículos 9 y 10. A partir de ese momento contamos una generación y ya se comenzó a hablar de la ley dominical. O sea, para 1888 se comenzó a hablar de la ley dominical. O sea que el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel comenzó a darse en 1888. ¿Por qué? Porque la ley dominical ya estaba a puertas de darse. O sea, todos los eventos que más adelante vamos a estar estudiando concluyen con la marca de la bestia, que es la ley dominical en Estados Unidos. Pero desde 1888 ya se tendría que haber estado predicando ese mensaje del fuerte clamor. Para que ustedes se den cuenta, hermanos, la pregunta es, bueno, ¿y por qué todavía estamos aquí? Entonces vamos a ver más adelante la respuesta. Si ya todo estaba en progreso profético, ¿por qué no vino Cristo por su iglesia? Ya se iba a dar la ley dominical, pero ¿por qué no se dio? Y eso es lo que es necesario poder estudiar con relación al mensaje de 1888, que hubo incredulidad del pueblo de Dios. Así como el pueblo hebreo cuando salió de Egipto, hermanos, señal tras señal, hasta 10 veces hubo señales poderosas. O sea, no solamente las plagas, sino hubo la pasada del Mar Rojo, el maná en el desierto, la roca que botó agua, todos las destrucciones de Jericó, hubo como 10 eventos posteriores a las plagas para que la gente supiera que Dios está a cargo, pero no creyeron en ese mensaje. Hebreos 3:16 al 19 dice, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. O sea, la provocación es cuando hubo incredulidad por parte del pueblo. Mas con quienes estuvo enojado 40 años, pregunta él,
¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, la incredulidad tiene un castigo, hermanos. Si nosotros no creemos, si nosotros estamos dudando de nuestra posición actual, es tiempo para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a buscar a Dios, hermanos, en arrepentimiento y confesión, para que esto que mucha gente adventista, hermano, no está entendiendo muchas cosas de la profecía, porque dicen, eso de los años, eso de las fechas no es importante. Pero acuérdense lo que acabamos de estudiar, hermanos, que cada punto de nuestra fe va a ser probado. Entonces, si usted cree en el mensaje de los tres ángeles, se le van a preguntar, le van a hacer preguntas, lo van a desafiar, lo van a cuestionar de la validez. Y si usted no está seguro, si usted no cree, usted va a ser llevado a un terreno muy, muy peligroso. Verso 19. El 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Entonces, los únicos que van a entrar en el reposo eterno de nuestro Señor cuando Él venga, porque pues ahí no solamente el sábado es un recordatorio semanal, sino es un recordatorio del sábado eterno que vamos a pasar con Él. Los que estén dudando, hermanos, del mensaje de la verdad presente, no van a entrar en el reposo de Dios. El verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? A causa de la incredulidad. Dice la gran controversia, página 451, no era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que quería era conducirlos a la tierra de Canaán y establecerlos allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Más adelante dice, pero la incredulidad los separó de Dios, como los se negaran a hacer la obra que les había sido señalada. Otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en Él antes que se desate la ira de Dios. Entonces, dice Jesús, hermanos, Él no suprimió la verdad. Está tomado del Camino a Cristo, página 12. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Y pues los habitantes de ese momento rechazaron al Salvador, no le creyeron. Y eso es exactamente lo mismo que está sucediendo ahorita. Las señales nos están diciendo que Cristo viene, pero muchos cristianos están con un temor falso, con una expectación falsa de paz. Están ellos hablando de que la venida de Cristo demora. Ahorita estamos justo en medio, hermanos, de cómo se están desatando los vientos de una posible tercera guerra mundial, y a pesar de eso la gente está hablando de que no vamos a tener mucho tiempo de paz, vamos a tener muchas oportunidades. Pero tristemente pues nuestro Señor nos habló claramente, y pues la gente que escuchó, la gente que creyó, pudo salvarse. Dice, en todos los hombres se veían almas caídas a quienes era su misión salvar. Ese es el carácter, hermanos, que Cristo reveló en su vida. Ahora, ¿a qué fue incredulidad? ¿A qué? Pues fue incredulidad a las promesas de Dios, incredulidad a todas las manifestaciones poderosas que nuestro Señor nos ha revelado. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos adventistas del séptimo día y por qué estamos nosotros acá? Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Una obra de la mayor importancia, estoy leyendo de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. O sea que si la predicación del mensaje de los tres ángeles
es la obra más importante. Si nosotros no entendemos cómo se dieron los mensajes, cómo se predicaron los mensajes, en qué año se dieron, pues no vamos a poder explicarle a las personas cuál es nuestro sentido y cuál es nuestro trasfondo histórico como pueblo protestante. Sigue diciendo: las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. No debe dejarse arrastrar a la especulación ni asociarse con los incrédulos en empresas comerciales, porque esto entorpecería su acción en la obra de Dios. O sea, ¿cuál es la misión entonces de nosotros como adventistas? Pues la proclamación del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Es por eso, hermanos, que es tan importante que entendamos estas cosas. Y pues cuando ustedes reciban el video, ustedes van a entender un poco más, porque pues es muy complicado el hecho que yo les esté mostrando imágenes, pero aunque les esté hablando sobre imágenes que ustedes no están viendo. Sigue diciendo, Cristo dice a los suyos: vosotros sois la luz del mundo. Y está citando Mateo 5:14. No es un hecho de poca importancia que Dios nos haya revelado con tanta claridad sus planes y sus consejos. Comprender la voluntad de Dios, tal como está revelada en la segura palabra profética, es para nosotros un maravilloso privilegio, pero nos impone una pesada responsabilidad. Y vamos a ver que esto se va a ir aumentando en complejidad, hermanos, para que podamos entender el mensaje de la proclamación del fuerte pregón cuando venga la ley dominical. Por eso es que es muy importante estar dándoles a ustedes el contexto histórico del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, para que podamos entender cómo se van a unir todos cuando llegue el mensaje, cuando llegue la proclamación de la ley dominical en Estados Unidos, que se va a dar en muy poco tiempo. En la medida de sus oportunidades, dice la profeta, todo aquel que recibió la luz de la verdad lleva la misma responsabilidad que el profeta de Israel, a quien fueron dirigidas estas palabras: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ezequiel 33, 7 y 9. Estoy leyendo de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17, párrafo 4 en español. Y aquí llegamos a 3 preguntas finales en este estudio. Dice el texto que continúa en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17, párrafo 5. ¿Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas? Esta es la primera pregunta. ¿Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas? ¿De qué servirán entonces nuestras palabras? ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirles cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Debemos ver realizar las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho? En claros y distintivos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está cerca, a las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. Debemos ser conductos consagrados por los cuales la vida del cielo se comunique a otros. El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la iglesia. ¿Y qué va a hacer esto? Dice, purificando los corazones y uniéndolos unos a otros. Más adelante dice, la obra a la que os habéis consagrado consiste en dar a conocer el Evangelio de la salvación.
vuestro poder debe estar fundado en la perfección celestial. O sea, el Señor está llamando a los hermanos a medida que nosotros predicamos el mensaje de los tres ángeles. Esto debe impregnar a la iglesia y tiene que purificar los corazones y unirnos unos a otros. Y esto tiene que estar fundado en la perfección del carácter cristiano. Entonces, por ahora vamos a dejar acá esta presentación para después continuarla, porque vamos a seguir aumentando información sobre sobre lo que son las fechas, sobre lo que son los eventos de cuando se comenzó a dar el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, los eventos previos durante la sexta trompeta, y ahora ya estamos nosotros en el tiempo de la séptima trompeta. Y por eso es tan importante que no entremos en confusión con relación a la secuencia quiástica de Apocalipsis. Y pues para mayor información, por favor, pues ustedes consulten a la página de apocalipsis14.com. También pueden enviar algún mensaje a contacto@apocalipsis14.com. Esta presentación va a estar subida en YouTube en el canal de Apocalipsis espacio 14, el número 14, y pues está el logo de una Biblia abierta con la parte final de apocalipsis14.com. El dicho y hecho es que está clarísimo. Realmente estuvo muy al punto el mensaje, hermano, y nos llevó por, por toda la línea. Pues la siguiente presentación que vamos a hacer va a complementar esta información, o sea que pues van ustedes a poder tener oportunidad de ver la presentación, de ver el video, para que por favor se preparen para la siguiente presentación. Pero es muy importante porque es muy necesario poder entender cuál es nuestra labor previo a la ley dominical y cuál es nuestra labor después de la ley dominical. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que este es un periodo de arrepentimiento y de confesión de pecados. A pesar de que no entendamos algunas cosas, la clave por ahora, para resumir lo que dice Isaías 55 del 6 al 7, es arrepentimiento y confesión de pecados para poder ser partícipes de la obra del Espíritu Santo en el fuerte pregón. Entonces por ahora vamos a ir aumentando en complejidad con las fechas, porque esto es muy importante poderlo sustentar con la palabra de Dios y con las evidencias históricas, para que podamos tener una seguridad que lo que estamos diciendo no es fanatismo ni es especulación. Y por eso es tan importante, hermano Otto, y para todos los hermanos que están escuchando, pues que entendamos en dónde estamos parados en la historia profética. Mucha gente está hablando de muchas cosas, está hablando de todo lo que es el restablecimiento de Jerusalén. Están confundidos porque están viendo la secuencia profética en un contexto que no es el que está dado en la profecía bíblica. Por eso es que hay que seguir la secuencia de las iglesias, de los sellos y las trompetas. No podemos hablar de trompetas hacia un futuro sabiendo que todo el desarrollo histórico del movimiento protestante ha estado atado a esas trompetas. Está bien, entonces eso es muy importante porque va a haber muchos engaños en un tiempo futuro, y si nosotros no tenemos la certeza de cuáles son los eventos, cuáles son los marcadores proféticos, vamos a entrar en confusión, y es muy delicado el poder dar malas interpretaciones a nivel de la secuencia, digamos, de la estructura quiástica de Apocalipsis.
Entonces, hermano Otto, si no hay más preguntas o comentarios, me dice si procedemos con una oración. Parece que se cayó el hermano Daniel. Bueno. Pero ahí está la hermana Orfita que tiene una pregunta. Bueno. Hermana Orfita, le escuchamos, ya está fuera del mudo. Sí, yo quería preguntar al hermano, que él dice que del 1800 para acá fue que empezó a predicar el mensaje del tercer ángel. Y antes del 1800, la gente en la iglesia adventista, los que predicaban, no llevaban el sábado, ellos no guardaban el sábado. Ellos comenzaron a guardar el sábado a partir de 1847, hermano, de 1846, perdón. Ellos en el mensaje, todos, la mayoría de los adventistas, de los mileritas, ellos venían de iglesias evangélicas, metodistas, bautistas, y ellos guardaban el domingo. Pero a partir de 1847, 46, perdón, cuando se dio la revelación del mensaje, cuando se entendió, ¿sí? Digamos, a nivel profético, la profecía de las 2300 tardes y mañanas concluyó en 1844, pero ellos estaban en medio de ese movimiento, estaban en medio del chasco. Llegó el octubre 22, no entendieron qué pasaba, y el hecho de entender lo que había pasado, eso les implicó a ellos estudio y oración. Y finalmente, después, al grupo fiel que se quedó estudiando la Biblia, le llegó que fue por medio del ungimiento de Elena de White como profeta. Ellos pudieron entender en 1846 la verdad del sábado, y ahí comenzaron ellos a guardar el sábado. Ese es el mensaje del tercer ángel en la segunda parte. Y el mensaje de la primera parte, que es lo de Babilonia, lo de la bestia y todo eso se entendió en el siguiente año, en 1847. Y ahí ellos comenzaron a predicar los tres, el mensaje del segundo, del primero, del segundo y del tercer ángel ya completo. ¿Está bien? Sí. Hermanito, otra cosa que yo veo es, una señora murió hace muchos años en mi pueblo, en mi campo, y ella le decía a mi hermana: acuéstate temprano, no coma después de las 5 de la tarde, trata de acostarte como los pajaritos, porque ella duró muchos años y ella era así. Entonces yo digo, y yo me quedé en el campo también, y nos desayunábamos así, pero comíamos carne y esas cosas, y hígado. Y yo digo, pero se ve que la reforma pro salud se llevó en otros tiempos. Porque el hombre se empeñó como en ocultarlo, porque en la iglesia adventista se ve que se está ocultando la reforma pro salud. Entonces, así mismo como ha florecido como este despertar, como en el 1844, ahora mismo se sabe ya por la profecía que el Señor está cerca. Pero lo del mundo también han cogido la reforma pro salud hasta más, con más energía que nosotros, porque tú te metes a YouTube y hay más desde el mundo que tienen programas de salud, y hasta de los mismos adventistas. Sí. Creo que ha sido como una cosa, como una explosión, así. Sí, hermana, no, por ahora no vamos a tocar el tema de la reforma pro salud, porque eso lo vamos a tocar justo en el momento en que, digamos, eso se dio para 1867, eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero por eso es que vamos en la secuencia histórica, profética, digamos, los mensajes de cómo se fueron dando y cómo nosotros tenemos que ir asimilando cada uno de los mensajes. O sea, no nos adelantemos por ahora, ¿bueno? Okay. Pero está muy bien su punto, hermana. Eso lo vamos a tocar en su momento en el siguiente estudio de los tiempos proféticos, que vamos a hacerlo en la parte 2. ¿Está bien? Sí, muy bien, gracias. Gracias, hermana, por su apoyo. Bendiga a todos, sí.
Amén. Gracias, hermana. ¿Y usted dónde está, hermana? Yo estoy en Pensilvania. Bueno, está en el campo. Qué bueno y que esté ya preparada, hermana. Esté en el proceso de preparación. Estoy en proceso, pero no estoy preparada todavía, porque en verdad no es un campo. Aquí se ven cositas que no sé, pero no, todavía me falta mucho. Bueno, pídale al Señor y acá todos nosotros tenemos que estar en esa tarea. Lo importante es la voluntad puesta para poder hacer los cambios necesarios. Sí, amén. Adelante, Brenda. O Estelita, no sé quién está. Adelante. Yo creo que ya es tiempo de... Hay otra pregunta más, hermano. Bueno, pregunta más, está bien. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Felicidades por el tema, que está muy bonito. Gracias a Dios, hermano. Se escucha un poquito lejos. ¿Con quién estamos hablando? Soy Raimundo. ¿Cómo está, hermana Raimundo? Ahí estamos, hermana. Sí. Ok. Cuando llegue la ley dominical, se cerrará el tiempo de gracia para todos los creyentes, o solamente para los adventistas. O sea, me explico. Porque todos los cristianos que usamos la Biblia tenemos la misma oportunidad de aprender, ¿verdad? Tenemos el mismo privilegio, podemos recibir el poder para entender, porque eso es lo que me pasó a mí, que a mí nadie me instruyó para entender todo lo que ahora sé. Hace como 5 años soy adventista. Amén. Y entendí claramente solamente estudiando la Biblia. Entonces, si por ejemplo viene a evangelizar un testigo de Jehová o un mormón, yo he recibido a personas así en mi casa y ellos son sabios con la Biblia. O sea, tenemos la misma oportunidad de entender, ¿verdad? La Biblia. Y se cerrará para todos ellos y como para nosotros, o habrá otra oportunidad para ellos. Hermano, yo quisiera en los siguientes estudios vamos ya a llegar justo al tema de la ley dominical, y hay varios textos que pues quiero mantener la secuencia y no adelantarme no puedo responderle todavía, porque quiero que vayamos en el estudio conforme a lo que es el corto periodo de angustia, el gran periodo de angustia, el tema de la ley dominical, que nadie pueda comprar y vender, el tema de la ley dominical, digamos ya el enforzamiento y que va a ser a muerte. Entonces hay ciertas cosas que pueden ayudarnos a aclarar las cosas y que va en su momento a responder su pregunta, pero por ahora vamos a ir en la secuencia histórica de lo que es el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, y pues el tiempo en que se iba la ley dominical en 1888, ahí se hubiera podido completar lo que vamos a ver más adelante, pero como no se completó, entonces tenemos que primero entender los eventos previos a esa marca de la bestia, cómo se va a dar digamos que es el tiempo de las brisnas, de la lluvia tardía. Cuando se dé la ley dominical se va a dar el derramamiento del Espíritu Santo, pero previo a eso hay unos eventos. Entonces no quisiera adelantarme todavía, pero es muy importante su pregunta y llegará la respuesta en el momento adecuado. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Pero tenga un poquito de paciencia, hermano, porque no es, digamos, para efecto de las personas que están entrando ahorita, digamos que no tienen un conocimiento, digamos, todavía no hemos llegado a lo que es el periodo actual de la ley dominical. Por eso ténganme un poco de paciencia para la próxima presentación,
vamos a estar tocando ese punto. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. No, Dios le bendiga. Amén. A usted también, hermano. Gracias. Adelante, Brenda. Amén, amén. Ya no creo que hay ninguna otra pregunta. Parece que ya no hay otra pregunta, hermano. Bueno, hermana Está Brenda. enfermito el hermano y bueno, nos ha dado un tema muy bueno, hermano. Bueno, hermana, pues para la honra de Dios, entonces cerramos con una oración. Amén. Bueno, oremos. Padre Santo y Eterno, bondadoso Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder abrir tu palabra, de poder abrir tu profecía. Gracias por los hermanos que están presentes y gracias por sus familias. Bendice cada hogar aquí representado. Te imploramos, Padre Santo, que nos permitas dormir en paz, porque como está escrito, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Bendice cada uno de los hermanos que están congregándose en este grupo, Señor, en este canal. Gracias porque conforme a tu voluntad nos permitas expandir el mensaje de la verdad presente para el tiempo en el cual estamos viviendo. Encomendamos todo nuestro ser, para ti sea la honra, el poder y la gloria por la unción del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche, hermana Brenda, hermano Otto y a todos los que participaron en esta noche.